Buenos días. Buenos días, si me pueden escuchar, me pueden dar un feedback. Yo me Buenos días escucho. al webinar de Cablix, de parte de Fortnet, distribuidor exclusivo de cables para Latinoamérica. También nos pueden escribir de dónde nos escuchan. Buenos días, Francisco. Cualquier pregunta que tengan la pueden colocar en el chat y se les responderá al final. También pueden enviar su correo y para preguntas sobre productos o información más detallada. Buenos días, Agustín, Néstor, Álvaro, Víctor. Demos unos minutos mientras llegan más personas y comenzamos. Buenos días a todos los presentes. Muchas gracias por asistir al webinar de Cablix. Mi nombre es Franklin Gutiérrez de parte de Fortnet. Cualquier pregunta la pueden colocar en el chat y se les responderá al final. Buenos días, Josmar, Julio, de Venezuela, Marcelino, Ángel, Néstor. Hoy estará presentando Marco Estacio, ingeniero de Cablix. Él hará el webinar, también responderá preguntas y al final le damos su correo para que ustedes puedan contactarlo directamente con cualquier información que necesiten. Buenos días, Marco. Buenos días, Frank. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Se escucha perfectamente. Adelante. Sí, vamos a arrancar ya. Sí, vamos a comenzar. Ok, perfecto. Entonces, muchas gracias por la introducción. Bueno, buenos días con todos. Siempre es un placer saludarlos. Mi nombre es Marco Estacio, soy representante de Cablix para todo lo que es habla hispana. Y hoy voy a estar con ustedes en este conversatorio sobre fibra óptica, básicamente orientado en una estructura FTTX para una tecnología de GPON. Eso es más o menos lo que vamos a estar conversando ahora. Déjenme solamente poner la presentación de mi lado para poder comenzar. Listo. Entonces, primero lo que vamos a comenzar es explicándoles o dándoles a conocer qué es lo que es Cablix, qué somos, a qué nos dedicamos, cuál es el core del negocio, cuál es la visión de la compañía. Y nosotros como fabricantes de productos para telecomunicaciones tenemos dos tipos de productos
por decirlo de una forma, es decir, que tienen dos procedencias. Una está en una fábrica, tenemos fábricas en India y tenemos fábricas en China. Los productos de India, tanto como los productos de China, en calidad son productos que cumplen con la normativa y con las exigencias de la industria. Sin embargo, los productos pueden tener requisitos distintos. Entonces es importante que cuando ustedes estén solicitando el producto a su mayorista, sepan cuál es el requisito o que sepan cuál es el requerimiento que está dentro de la hoja técnica o del data sheet de cada producto. Es importante que lo sepan porque es posible que tomen fibra óptica, por ejemplo, de ambos lados, ¿verdad? Toman fibra óptica de India y toman fibra óptica de China para un proyecto, pensando que es lo mismo y se dan cuenta que los requisitos son distintos, es decir, que cumplen diferentes perfiles. Nosotros como compañía de fabricación tenemos más de 1000 productos en nuestro portafolio de productos. Eso hace que realmente tengamos una gama bastante grande que pueda cumplir sus necesidades, que pueda satisfacer sus necesidades. No solamente en el ámbito de fibra óptica, sino también estamos nosotros en la fabricación de productos para telecomunicaciones, de cableado estructurado específicamente, y también metalmecánica, todo lo que tenga que ver con racks, todo lo que tenga que ver con bandejas, organizadores de cable, que no son propiamente productos de conectividad, pero que están dentro de una red de telecomunicaciones. Y tenemos más o menos unos 20 años en el negocio de la fabricación de productos. Esto hace que seamos una compañía relativamente joven. Si quieren hacer comparaciones, aunque las comparaciones nunca son buenas, pero si quisieran hacer comparaciones, pues sí somos una compañía relativamente joven, lo cual realmente nos permite a nosotros ir creciendo con la vanguardia, nos permite tener un concepto distinto del mercado, porque al ser con una compañía joven, pues podemos nosotros ser flexibles con respecto a ciertos productos que seguramente no se encuentran en el mercado de forma tradicional, ¿no? Hemos tenido ya experiencia en algunos países que nos han solicitado un producto en específico y nosotros hemos tenido pues la capacidad y por qué no la experiencia de poder fabricar un producto a la forma, al estilo, vamos a decir, al perfil de un proyecto específico. Entonces, si ustedes tienen en algún momento algún producto que no sea un producto de inventario normal, que sea un producto un poco distinto y lo necesiten, porque esa es la característica que debe tener ese producto, pues pueden contarnos a ustedes, a nosotros, su proyecto, y nosotros, pues con gusto, intentaremos darle una solución a ese problema. Y tenemos aproximadamente en 15 países de la región, tenemos presencia, ¿verdad? Tenemos ahí mayoristas, como en este caso, nuestro mayorista máster para todo lo que tenga que ver con América es Fortner, ¿verdad? Norteamérica, Centroamérica y Suramérica. Y también lo que es el Caribe. Entonces, tenemos presencia básicamente en varios países y tenemos una experiencia bastante interesante que podemos nosotros compartir con ustedes para que puedan tener éxito en sus proyectos en el futuro. Bueno, habiendo dicho esto, vamos a entrar ya en materia, un poquito sobre lo que vamos a ver, lo que vamos a estar conversando en esta mañana. Vamos a ver algo sobre las redes, las arquitecturas FTTX, vamos a ver algo sobre las ODNs, vamos a ver algo sobre la tecnología GPON. Vamos a profundizar realmente en los componentes pasivos de esta red, ya que nosotros como fabricantes nos dedicamos a eso. Ese es el core de nuestro negocio, la fabricación de productos pasivos, no de productos activos. Entonces, por esa razón, vamos a hacer énfasis mucho más en la parte pasiva que en la parte activa. Vamos a iniciar indicando un poquito de qué es un hilo de fibra, cómo está construido, y ese va a ser el enfoque que vamos a dar en esta mañana. Entonces, básicamente es esto, ¿no? Un hilo de fibra está compuesto por inicialmente el núcleo, que es un cilindro de vidrio, de cristal. Este cilindro de vidrio, el cilindro de cristal, es por donde la información viaja realmente, es por donde se comparte información. Y en las fibras, por ejemplo, multimodo, pueden tener un diámetro de 50 micras, que es una unidad de medida métrica. Y en las fibras monomodo, que es la que vamos a hablar mucho más ahora, porque es la fibra que se utiliza para la planta externa, en la red FTTX es la fibra que se tiene que utilizar. Entonces vamos a hablar específicamente de la fibra monomodo. Y la fibra monomodo puede tener un diámetro, es más, tiene un diámetro de 9 micras, según la norma de fabricación.
y es por ahí por donde viaja la información. Luego tenemos nosotros que ese núcleo está revestido por una capa de vidrio también, ¿no? Que se conoce como cladding, ¿no? O el revestimiento. Este revestimiento también es de vidrio y hace que la fibra tome un tamaño, es decir, un diámetro de 125 micras. En otras palabras, núcleo y revestimiento van a tener 125 micras. Después, el fabricante debe agregarle por norma, ¿no? Una sustancia, es decir, un polímero, un acrilato encima que va a recubrir el hilo de fibra. Lo recubre completamente y la fibra va a tener ahora 250 micras de diámetro. Es decir, un hilo de fibra, núcleo, revestimiento más acrilato va a tener 250 micras. Sin embargo, el acrilato tiene que ser retirado. En el momento que yo voy a hacer una conectorización o yo voy a hacer una fusión de fibra, debo tomar una herramienta apropiada para ello y retirar el acrilato. En otras palabras, la fibra ya preparada, lista para ser conectorizada, para ser fusionada, debe quedar en 125 micras de diámetro. Y puede ser que hay un tercer paso, puede ser o no, esto va a depender de qué tipo de estructura sea la fibra, si es estructura holgada o si es estructura ajustada, podría tener un cuarto revestimiento, ¿verdad? Un cuarto recubrimiento que sería la chaqueta. Esa chaqueta podría tener color. Ese color va a estar siempre identificado dentro de la matrícula internacional de la TIA, que me indica que comienza con el color azul y termina en el color verde aqua cuando la fibra es de 12 hilos, y cuando la fibra es de 6 hilos comienza con el color azul y termina en el color blanco. Básicamente eso es como se compone un pelo de fibra y así es como se lo debe fabricar y así es como ustedes lo deberán encontrar en los diferentes cables de fibra que se encuentren en el mercado y obviamente en nuestro caso también en cables. Si estamos hablando ahora de la calidad del núcleo, la calidad del hilo de fibra, entonces podemos nosotros hablar de lo siguiente. Por ejemplo, nosotros como fabricantes jamás utilizamos fibras o pelos de fibra o hilos ópticos que no sean de compañías o de fábricas, ¿no? Que sean certificadas. Existen pocas fábricas en el mundo que pueden fabricar hilos de fibra. Yo creo que con los dedos de la mano, es decir, 5, máximo 6 compañías en todo el mundo que tienen la capacidad técnica y la experiencia para fabricar hilos de fibra. Nosotros somos una fábrica también, pero no fabricamos el hilo. Nosotros compramos el hilo óptico de compañías ya certificadas. Y nosotros lo que hacemos es que enchaquetamos nuestras fibras y las embobinamos, ¿verdad? Y luego nos aseguramos que el producto tenga la calidad de acorde a lo que requieren nuestros requisitos en las memorias técnicas de producto. Entonces, esa es una característica de nuestros hilos, de nuestras fibras. También nosotros jamás utilizamos hilos reciclados. Como les comentaba, había muy pocas compañías en el mundo que pueden hacerlo. Entonces, hay ciertos momentos en la fabricación que el hilo sale defectuoso, porque al fin del día son cosas que pueden ocurrir dentro de una fabricación, dentro de un ensamble o dentro de un proceso de fabricación de fibra. Y cuando esto ocurre, estas compañías grandes, ¿verdad? Compañías que son las expertas en la fabricación de hilos, no desprecian este hilo, no lo echan, no lo destruyen. Lo que hace es que usualmente los venden a las industrias en Asia, casi siempre. Y estas industrias en Asia, pues lo que hacen simplemente es utilizar esa fibra que ya tiene defecto para su fabricación de cables de fibra. Y no solo de cables, sino también de patch cord, de pigtails, en fin. En el caso de Cablix, nosotros jamás compramos fibra de ese tipo o jamás compramos fibras recicladas, porque queremos evitar que en nuestro producto existan lo que ustedes ven un poco más abajo, que se conoce como un núcleo que no es uniforme, ¿verdad? Que no es concéntrico. Eso significa que siempre, vamos a decir que el núcleo del cable, el núcleo del hilo, va a tener diferentes medidas a lo largo del carrete de la fibra, ¿no? Y eso obviamente me va a dar un problema en el momento en que yo vaya a utilizar los procedimientos de fusión o los procedimientos de conectorización. Otro problema que también puedo tener y que no van a encontrar jamás en los cables de fibra óptica de nuestra marca es que haya desplazamiento lateral.
Los desplazamientos laterales cuando los núcleos no están completamente concéntricos, es decir, no se encuentran en el centro de la fibra. Y obviamente cuando nosotros vamos a intentar hacer un proceso de fusión o de conectorización, pues vamos a encontrar altísimas pérdidas en el enlace. Este tipo de problemas no se pueden resolver con ninguna técnica. Lo único que se podría hacer en ese caso es como siempre nosotros decimos de una forma graciosa, por ejemplo, para un poco alegrarle la vida al que se encuentra con ese problema, es que lo único que puede hacer es rezar, ¿verdad? Orar para que pueda resolver el problema. Porque este tipo de inconvenientes en una instalación, cuando ya se presentan, son imposibles de resolver. Por eso es importante que en el momento que ustedes escojan un producto, pues se aseguren que ese producto cumpla con la calidad y con la garantía. Ahora, ¿por qué razón voy a usar fibra óptica? ¿Cuál es el motivo de utilizar fibra óptica en lugar de utilizar cobre o en lugar de utilizar el aire? ¿Por qué razón tendría yo que utilizar fibra óptica? ¿Y por qué razón las compañías, grandes cableras, grandes compañías de telecomunicaciones han optado por desplegar fibras ópticas para todas sus redes troncales? Porque en primer lugar, la fibra óptica le presenta un ancho de banda inmenso, ¿verdad? Un ancho de banda que teóricamente es infinito. Digo teóricamente porque obviamente no se va a poder probarlo infinito, pero sabemos bien que una vez que yo instale un hilo de fibra, una vez que yo instale o haga el despliegue, la única limitación que tengo realmente son los equipos activos, es decir, la tecnología. Pero por medio del medio de comunicación, pues no voy a tener ningún tipo de problemas. Entonces tengo altas tasas de transmisión, ¿verdad? Ancho de banda grande, tasa de transmisión obviamente también grandes. Baja atenuación, es decir, que yo pierdo muy poco poder. El equipo que envía la trama, el equipo que envía el dato pierde muy poco por el medio, y eso me va a permitir a mí tener largas distancias, o distancias superiores a las que se consiguen, por ejemplo, con los medios convencionales como el cobre, ya sea este multipar o sea un cable coaxial. Y también tenemos el tema de que no tenemos ningún tipo de interferencia radioeléctrica o interferencia electromagnética. ¿Qué significa? Que yo puedo sin problema alguno entrar en un lugar que está completamente dopado, completamente lleno de cables eléctricos, por ejemplo, y entrar con una fibra óptica por ahí, y la transmisión que va a estar por medio de ese cable de fibra, pues no va a tener ningún tipo de inconveniente. O también puede entrar en un lugar donde esté completamente lleno de radiofrecuencias. Por ejemplo, estamos hablando de un búnker, estamos hablando de máquinas de rayos X, estamos hablando de estos antenas que tienen un poder grande. Pues la fibra óptica no va a tener ningún tipo de interferencia con respecto a su transmisión. Entonces, eso lo hace bastante interesante. Además que el tamaño es muy pequeño. Las compañías de telecomunicaciones, específicamente las compañías telefónicas, que hacían despliegues de cables de fibra de 1200 pares, ¿no? De 2000 pares. Hoy han reemplazado todos esos cables multipares por un cable de fibra óptica de 4 o de 6 hilos. Y toda la cantidad de información que viajaba por esos cables de 1200 pares o de 2000 pares, pues la van ahora a transmitir por pocos hilos de fibra óptica. Entonces, eso obviamente es muy importante para estas compañías porque sus mantenimientos van a ser menores. Una cosa que también es muy interesante y que para mí es lo más importante, no importante, voy a cambiar la palabra, para mí es lo más novedoso, lo que más me ha llamado la atención que se puede hacer con fibra óptica, en mi modesto modo de ver las cosas, es que se puede hacer coexistencia. ¿Qué es la coexistencia? La coexistencia es básicamente que yo, por un solo pelo de fibra, por un solo hilo de fibra, yo puedo enviar una señal digital. Esta señal digital lleva un servicio, ¿verdad? Y yo puedo dividir la cantidad de señales, o sea, yo puedo dividir ese ancho de banda que tiene la fibra, yo puedo dividirla en diferentes canales y en cada canal enviar una señal distinta. Es decir, por un solo pelo de fibra, yo puedo enviar, por un ejemplo, solamente un ejemplo, yo puedo enviar voz, puedo enviar datos, puedo enviar video, puedo enviar una señal de escala, puedo enviar una señal de internet. En fin, en un solo pelo de fibra puedo enviar muchas señales, es decir, muchos servicios por un solo pelo de fibra. Esto realmente se puede hacer porque la fibra óptica es el único medio de transmisión, no existe otro que puede hacer esto. Entonces lo hace especialísimo.
y obviamente muy interesante para las compañías que se dedican al servicio. Entonces, otra cosa que también es importante es que por esta razón de la coexistencia, las compañías la utilizan para comunicación de un punto a multipunto. Ahora, la infraestructura de punto a multipunto realmente no es nueva, ¿verdad? Ni tampoco es solamente es una exclusividad de la fibra óptica. También se puede hacer con aire, también se puede hacer con cobre. Sin embargo, la conexión de un punto a N cantidad de puntos distribuidos en la red de forma pasiva, solo lo puedes hacer en fibra óptica. Es decir, no vas a tener equipos activos, alimentación eléctrica. Y al no tener alimentación eléctrica, ¿qué va a ocurrir? Pues va a ocurrir que todos tus costos de iniciación, es decir, tus costos capitales, van a bajar, definitivamente. Y no solamente eso, sino que también tus costos de operación van a bajar. Porque al no tener equipos activos, no tengo que hacer mantenimiento de los equipos activos. Y por obvias razones, pues yo voy a poder amortizar mucho más rápido mi inversión. Es decir, la inversión va a llegar, la devolución, por decirlo de una manera, o el retorno de la inversión va a ser mucho más rápida. Cuando yo he escogido fibra óptica para instalar, en lugar de algún otro medio de transmisión. O sea, por donde lo quieran ver, siempre es mucho más ventajoso instalar fibra óptica. Ahora bien, ¿en qué nos vamos a enfocar? Vamos a enfocarnos nosotros en cómo utilizar la fibra óptica, ¿verdad? De una forma, vamos a llamarlo, de una forma que sea provechosa, ¿verdad? Diligente en nuestros proyectos. Y para eso necesitaríamos nosotros conocer o adentrarnos en lo que es las arquitecturas FTTX. Las arquitecturas FTTX simplemente lo que quieren decir es que llevo fibra de un punto hasta otro punto, del punto A al punto B. Y esta arquitectura FTTX, que son Fiber 2D, es decir, fibra hacia algún lugar, también se las conoce de forma general de hace un par de décadas atrás como las arquitecturas FTTH, que quiere decir que es fibra hacia el hogar, ¿verdad? Y cuando hablamos de hogar, no solamente estamos hablando de residenciales, sino también podemos hablar de una oficina, podemos hablar de algún lugar en un campus universitario, hospitalario, industrial, en fin, ¿verdad? Porque el concepto básicamente es el mismo. ¿Y qué es lo que ocurre? Que llevamos por medio de la fibra óptica una señal, ¿verdad? Y esta señal de telecomunicaciones, desde un punto central hasta puntos que están de forma remota en la red. Y todo esto lo hacemos por medio de fibra óptica, ¿verdad? Ese es el concepto básico de una red FTTX. Ahora, sin embargo, tenemos que tener claro que las redes FTTX están compuestas por 3 segmentos en particular. Estos 3 segmentos en particular están de la siguiente forma. Hablando de la cabecera, es decir, el punto central es la sala central, que en algunos casos se llama centros de datos, cuartos de telecomunicaciones, cuartos de equipos, cuartos de control, en fin, ¿verdad? Va a depender de su red. En segundo lugar, tenemos lo que es la red de distribución. En la red de distribución solamente vamos a encontrar equipos pasivos. Solo equipos pasivos, nada de equipos activos. Y eso va a estar en la parte de la redistribución, es básicamente lo que está en la calle, ¿verdad? Y el tercer punto es el usuario. El tercer segmento es el usuario final, ya en la casa del abonado, ya en la oficina, ya en el lugar donde yo hago la terminación por medio de la conexión con equipos tanto pasivos como componentes activos. Ahora bien, estas redes FTTX, ¿verdad? Pueden ser medidas o van a ser establecidas de la siguiente forma. Todos los equipos pasivos o todos los componentes pasivos, que es donde nosotros nos vamos a centrar mucho más en nuestra charla, y por el otro lado están todos los componentes activos, ¿verdad? Donde nosotros como fabricantes, estoy hablando de Cablex, no tenemos injerencia porque nosotros no fabricamos productos activos. Sin embargo, es parte de una red de FTTX y por ese motivo están en esta presentación. Entonces, cuando hablo de componentes pasivos, me estoy refiriendo yo a la red ODN que hablamos hace un momento. Cables de fibra óptica, cajas, conectores, splitters, píxel, etc. Todo esto nosotros vamos a imaginarnos como que fuese la carretera. Va a ser mucho más sencillo comprenderlo cuando nosotros decimos, ok, la parte pasiva es la carretera. Es la parte en la cual yo voy a montar
vehículos, que en este caso son la transmisión de datos, que se encuentra en la otra cara de la moneda. La parte pasiva, la carretera, ¿verdad? Siempre en este mundo en el que estamos ahora nosotros enfocados, va a estar referenciada por medio de la longitud de onda de la fibra óptica. La longitud de onda de la fibra óptica se representa con la letra del alfabeto griego lambda y se mide en una unidad métrica de nanómetros. Entonces ustedes van a ver siempre, cuando hablamos de carretera, cuando hablamos de fibra, hablamos de componentes pasivos, van a ver siempre ustedes expresados en nanómetros de una longitud de onda, ¿verdad? Y cuando estemos hablando de la parte activa, de los componentes activos, estos componentes activos van a estar representados por velocidad de transmisión y esa velocidad de transmisión se mide en gigabit por segundo. ¿Sí? Entonces vamos a tener ahí claramente especificados los dos mundos. ¿Cuáles son las ventajas de tener una arquitectura FTTX? ¿Verdad? Porque estamos hablando ahora de la arquitectura. Dentro de la arquitectura FTTX están tanto los componentes pasivos como los componentes activos. Pero hemos visto nosotros algunas ventajas ya en nuestra conversación. Algunas ventajas que están implícitas ya en la fibra, están implícitas ya en la arquitectura como tal. Sin embargo, es importante destacar las ventajas que me da como tal utilizar una arquitectura FTTX. En primer lugar, podemos tener las ventajas con respecto a la infraestructura, ¿verdad? Es una infraestructura reducida. ¿Por qué es una infraestructura reducida? Porque yo al tener una arquitectura de punto a multipunto, si la comparo, por ejemplo, con una arquitectura punto a punto, pues yo voy a tener mucho menos cables. Asumamos que yo tenga que entregar pues 24 usuarios. Si fuese una arquitectura de punto a punto, tendría que instalar desde mi central hasta cada uno de los usuarios pues 24 cables independientes. Cuando yo utilizo una arquitectura de punto central a multipunto, yo no necesito hacer eso. Yo lo que voy a hacer es que voy a instalar un solo cable, tal vez un solo pelo de fibra, si fuese el caso, si fuese necesario así, y luego utilizar equipos como divisores, ¿no? Splitters, que dividen la señal por medio de potencia, ahí no hay nada activo, y luego pues entregar a la cantidad de usuarios por medio de las puertas de los divisores. Y que he hecho, de esa forma he eliminado sin ningún problema 23 cables de la calle. Es decir, que la cantidad de infraestructura que voy a usar es menor también. Porque la infraestructura, con respecto a postes, pues ya no voy a tener 24 cables en la línea, voy a tener solamente un cable en la línea. Y si fuese soterrado, por ejemplo, pues ya no voy a tener 24 cables en un tubo, voy a tener solamente un cable en un tubo. Entonces, obviamente, la infraestructura se reduce. Y por supuesto, si es que la infraestructura está de mi lado y yo tengo que implementarla, pues también mis costos van a reducirse. ¿Qué es lo que me lleva a la parte de la instalación? Si la instalación es de menos cables, ¿verdad? Va a ser más sencilla. Es menos horas hombres en la calle, menos herramientas, menos cuadrillas, menos camionetas tipo pick-up, menos cuadrillas de trabajadores, es decir, menos costos de capital. Y obviamente, como tengo menos cables en la calle, una vez que estén desplegados, también es menos costos administrativos, porque tengo menor cantidad de cables que administrar. Es decir, que voy a tener una instalación mucho más sencilla. Y un tercer punto que es importante también es el tema de la evolución tecnológica. Entonces, ustedes deben saber ya que cada 3 años hay un cambio generacional en la parte de infraestructura tecnológicamente hablando. Y cada 6 meses hay un cambio en los cambios tecnológicos, lo que se conoce como vanguardia, en la parte de software, en la parte intangible de la tecnología. Eso significa que cuando ustedes instalan fibra óptica, que es la carretera, pues no la van a poder cambiar cada 3 años. Van a tener que cambiarla pues cada 30, 40 años. ¿Por qué? Por el tiempo de vida útil que da el producto, más no por el espacio físico con respecto a ancho de banda. Porque la fibra óptica les va a permitir a ustedes entregar todas las soluciones y todas las tecnologías presentes y también sin ningún, vamos a decir, temor a equivocarme, todas las tecnologías y todos
los avances tecnológicos que van a venir al futuro, que aún no se han creado siquiera. Entonces, cuando ustedes instalan fibra óptica, lo han instalado de la forma correcta, respetando la norma, respetando los conceptos, pues ustedes van a tener una red que va a ser lo suficientemente longeva y operativa en el tiempo y le va a permitir crecer sin ningún problema con la evolución futura, la evolución tecnológica. Yo siempre digo, cuando estamos hablando nosotros de carreteras, en este caso, ¿no? Estamos hablando de infraestructura, de canales de telecomunicaciones, la fibra óptica es excelente. Hagamos una analogía rapidito. Si ustedes, por ejemplo, piensan que están construyendo una carretera de 2 carriles, ¿verdad? Y con el tiempo se dan cuenta que esa ciudad creció, que las necesidades son otras y que necesitan, en lugar de 2 carriles, necesitan 4 carriles, pues se van a dar cuenta que esa inversión es muy complicada y no la vas a poder resolver tan sencillo, mucho tiempo, pares, molestias, en fin. Pero sí, por el contrario, yo desde el principio la creé ya con 4 carriles en lugar de 2 y me doy cuenta que la cantidad que estoy imprimiendo en la velocidad, ¿verdad?, de los vehículos, el carro se dañó o el vehículo está descontinuado porque ya envejeció, en fin. Lo único que hago es que cambio el vehículo sin ningún problema, ¿verdad? Cambio el vehículo, pero la carretera sigue funcional. No puedo hacerlo así con la carretera. La carretera es mucho más complicado. Entonces, cuando se hace trabajos para infraestructura y peor si es para negocio, puede pensarse correctamente desde el principio de su planificación. Entonces, vamos a adentrarnos un poquito ya en la tecnología, solo un poquito. Vamos a tomar como base la tecnología GPON, ¿verdad? Que es la que generamos nosotros por medio de equipos activos como la OLT. Y este equipo activo como la OLT usa la carretera, es decir, usa un hilo de fibra y va a tomar para transmisión descendente, es decir, desde la OLT desde mi punto central hacia los usuarios desplegados en la red, va a utilizar 1400 nanómetros como un canal. Ese canal es el canal que conocemos como canal de bajada. Y obviamente va a estar distribuida por toda la red, ¿verdad? Por toda la ODN. Va a hacerlo por medio de broadcasting, es decir, va a enviarle a todos el paquete, todos los paquetes, y solamente va a recibirlo o solamente va a asumir la información por medio de un filtro, ¿verdad? La ONU o el equipo que se encuentra en el usuario solamente va a recibir el producto que le corresponde, ¿verdad? Y cuando lo va a hacer de sentido contrario, es decir, ya de subida, lo hacemos desde la ONU o de la ONT hacia la OLT, entonces va a tomar un canal distinto. No va a ser un canal de 1490 nanómetros, sino un canal de 1310 nanómetros. De esa forma no se traslapan ni se interfieren las vías. Y tenemos una señal multicromática dentro de un pelo de fibra óptica. Ahora, en el mismo concepto que estamos hablando ahora dentro de la tecnología PON, ¿verdad? Nuestras redes, las redes ópticas de distribución óptica, de distribución pasiva, pero las redes pasivas de distribución óptica, se las conocen con el nombre de PON, ¿verdad? Por decirlas en inglés, ¿no? Que son redes ópticas pasivas. Dentro de la tecnología de GPON, una red de punto a punto es conocida como, perdón, de punto a multipunto es conocida con el nombre de PON. Estas redes, para que sean consideradas PON, tienen que ser flexibles, tienen que tener estas características. Flexible, que me permitan a mí tener un costo reducido y amortizar el tiempo o amortizar el capital para que el retorno de la inversión sea lo más pronto posible. Cuando hablamos de escalabilidad, de flexibilidad, nos estamos refiriendo a niveles de, básicamente, de hardware, ¿verdad? De equipos, de componentes, ¿no? Y estos componentes son los que están aquí. Un poquito más adelante le voy a poder dar algo más de información con la flexibilidad de los componentes. Pero lo que estamos viendo en este momento es básicamente un esquemático de cómo está implementada, ¿no? Y cómo está desplegada
una arquitectura de FTTX utilizando una red de distribución óptica. Si nos damos cuenta, aquí tenemos los 3 segmentos que decíamos, ¿no? Hacia nuestro lado derecho, déjame si puedo sacar mi apuntador láser. Aquí, por ejemplo, en esta área tenemos lo que es la sala central. Luego vemos que salimos de la sala central y vamos a la radio de distribución, que es completamente pasiva. Y después tenemos los usuarios, ¿verdad? O clientes. Dentro de la sala central, lo que vamos a tener es el equipo activo. Esto está bajo techo, está dentro de una oficina. Y tenemos seguramente un rack de telecomunicaciones, un gabinete posiblemente. Y en ese gabinete vamos a encontrar nosotros la OLT y vamos a poner nosotros un patch panel óptico, lo que conocen como ODF, DIO en algunos países. Y obviamente tenemos un patch core que se va a conectar al equipo activo. Y dentro de la bandeja o dentro del panel óptico tengo yo una fusión que salgo hacia la calle por medio de una fibra óptica de una cantidad de hilos. Esa fibra puede ser de diferente estructura, ¿verdad? Puede ser una fibra para poner en postes o puede ser una fibra para soterrar o para que vaya por ducto, dependiendo de la infraestructura que tenga para usar. Y en el camino puedo encontrarme con una caja de fusión, una caja de empalmes, si es que el tamaño del tambor, es decir, el tamaño del carrete, supera la longitud que yo necesito. Esto es menor que la longitud que yo necesito antes de llegar a mi primera caja de distribución. Por ejemplo, si yo tengo un carrete de 2000 metros de fibra y yo necesito llegar a 4000 metros, entonces tendría que utilizar una caja y utilizar 2 carretes de 2000, fusionarlos y continuar hacia mi destino. En este caso, estamos hablando que ese destino en esta implementación es una caja de distribución en la cual tengo yo internamente un splitter de 1 a 8. Ese splitter de 1 a 8 va a estar conectado en sus puertas de salida hacia una fibra de distribución. Esa fibra de distribución, si es una fibra de 8 hilos, seguramente va a ser una de 12, empalmada en a cada una de las puertas o fusionada a cada una de las puertas y continúo por poste o continúo soterrado, dependiendo de la infraestructura que tenga, hacia mi caja de terminación. En la caja de terminación, pues voy a conectar otro splitter. Y en este caso, pues en la puerta, en la salida de los splitters, voy a conectar, voy a poner una fibra drop. Y esa fibra drop va a estar conectorizada con un conector mecánico y va a ir por postes hasta la casa del usuario o hasta la oficina del usuario, del abonado, donde me voy a encontrar con una caja de superficie, voy a poner splitters y voy a hacer fusión. Y luego con PatchCore voy a conectarme a la ONT. Y de esa manera tengo ya toda mi red FTTX montada. Todos estos componentes que ustedes ven aquí en la parte pasiva, tanto como en la parte activa, tienen que ser flexibles. Todos ellos. Y lo más importante que siempre mencionamos y que es importante que ustedes también lo tengan en su mente, que cuando van a hacer la selección de un producto, pues esa selección del producto no solamente esté basado en las características físicas de ese producto, sino que también en que cumplan con la normativa, ¿verdad? Que cumplan con los requisitos de calidad para que estos productos estén allá afuera 20, 30, hasta 40 años sin problema. Ahora, cuando yo digo 20, 30, 40 años, no me estoy refiriendo a que estén instalados ese tiempo, sino que están instalados y funcionando en óptimas condiciones. Esa es la idea. Esa es la idea por la cual la norma te indica, te sugiere que todo producto que esté ya sea en planta externa o planta interna, pero que sea parte de una red de FTTX, tiene que tener esas cualidades. Pero esas cualidades realmente están en función del producto, es la realidad. Porque la instalación como tal, es una parte del problema, pero no es todo el sistema, ¿verdad? La mano de obra me estoy refiriendo. Entonces vamos a tener que referenciarnos a productos que sean flexibles, a productos que te permitan tener cierta escalabilidad, ¿no? A productos que te den cierta seguridad, que tú los instales y te vayas a dormir tranquilo y saber que todo va a estar funcionando bien. Pues entonces, en ese caso, pues vamos a ver un tema que también es interesante y que básicamente habla sobre la flexibilidad de los productos.
La flexibilidad de los productos para nosotros es la escalabilidad. Por ejemplo, si yo voy por un lugar X, yo he instalado una fibra y yo llego hasta una caja y yo me doy cuenta que hay un costo de oportunidad. Ese costo de oportunidad significa algo que yo no tenía pensado que iba a ocurrir, un lote vacío, y ese lote vacío construyeron un edificio, y ahora en ese edificio hay necesidades del sistema o del servicio que yo ofrezco. Entonces eso es un costo de oportunidad. Que ese costo de oportunidad baje muchísimo. ¿Cómo va a bajar mucho ese costo de oportunidad? Si yo no tengo que hacer grandes cambios a mi infraestructura. Ya estoy montado, ya estoy funcionando, tengo abonados trabajando, tengo clientes. Y en ese caso yo necesito simple y llanamente poder dar un servicio adicional que no había contemplado y que tal vez no estaba dentro de mi presupuesto, pero que el producto que tengo montado me permite aprovechar esa oportunidad. ¿Cómo voy a aprovechar esa oportunidad? Posiblemente necesite simplemente cambiar un splitter. Si tenía un splitter de 8 salidas, ahora tal vez necesito un splitter de 16 salidas. Pero sucede que mi caja, donde reposa el splitter, no me permite hacer ese cambio. O sea, ¿qué tengo que hacer para poder servir a ese lote nuevo? Pues me toca ahora instalar una fibra adicional a una caja adicional y hacer todo ese despliegue que no tenía pensado. Pero si la caja me permite hacerlo, si la caja me permite hacer ese cambio, entonces yo lo que tengo que hacer es simplemente cambiar un splitter de 8 por uno de 16 y estaría resuelto el problema. Porque todo lo demás yo lo hago de forma administrativa por medio de asignarle simplemente más ancho de banda a ese puerto, ¿no? Quitar tal vez un splitter que tenga de primer nivel dentro del centro de datos, y de esa manera pues aumento la cantidad de ancho de banda que tengo en el puerto, cambio la bahía a través de una C+, de una B+ a una C+, en fin, todos esos cambios son administrativos, son cambios sencillos, pero no la infraestructura. Recuerden la carretera. Si yo, por ejemplo, llego a un lugar X y me doy cuenta que necesito sangrar la fibra porque la verdad es que yo en mi primer diseño pensé terminar en esa caja, pero realmente me doy cuenta que puedo aprovechar esa coyuntura y avanzar. En lugar de terminar en esa caja, puedo hacer sangrado y continuar hacia una zona que tal vez no tenía pensado cablear. Pero si la caja no me permite hacer sangrados, no voy a poder hacerlo. Simplemente voy a tener que limitarme a lo que la caja me permita hacer. Entonces, a nivel de componente pasivo, hay que tener mucho cuidado en el momento que vamos a elegir un producto. Entonces, ustedes, si no tienen toda la experiencia en el producto, es bueno que se soporten en su mayorista, que se soporten en Fortinet, y Fortinet le va a dar todas las opciones que existen para que el perfil de su proyecto sea cumplido en tiempo y en forma. Ahora, en la parte de los equipos activos es exactamente lo mismo, ¿verdad? No es nuestro negocio, pero igual les voy a dar 2 o 3 pautas que ustedes podrían revisar. Que tenga buena administración, que sean equipos seguros, que le permitan hacer cambios al andar en caliente. Eso es importante revisar con respecto a los equipos activos. Vamos a seguir un poquito más adelante. Ok, vamos a comenzar a ver ya los componentes, ¿no? Porque el tiempo se nos está escapando. Los componentes pasivos, que es donde nos vamos a centrar nosotros realmente. ¿Qué es lo primero que yo tengo que observar? Antes de levantar el teléfono y llamar a mi asesor comercial. Decirle, bueno, yo necesito fibra óptica. La pregunta siguiente es, ¿qué tipo de fibra? Entonces yo necesito saber si es que lo que voy a instalar es en un ambiente que va por aire, postes, o se va por debajo, underground, es decir, se va soterrado. Si es por postes, esa fibra, ese hilo de fibra, es exactamente el mismo que va a ir enterrado. Pero la estructura del cable es distinta, completamente distinta. Entonces yo tengo que saber qué es lo que voy a hacer, qué es lo que yo voy a solicitar, porque no solamente el cable cambia, también cambian los demás componentes. Las cajas cambian, los conectores no tanto, pero sí van a cambiar dependiendo del enfoque que yo le quiera dar al perfil de mi instalación. Una cosa que sí es importante y que ustedes de cierta forma también tendrían que evaluar
al momento de seleccionar un cable es que cuando estamos hablando de planta externa, no importa si es soterrado o en ducto o enterrado directo o si es por postes, no importa si es ADCS o si es una fibra para coser, por ejemplo, o si es armada o no, lo que va a importar es que si la fibra está allá afuera en la calle, está en planta externa y yo no tengo control de lo que ocurra ahí, esta fibra tendría que ser multitubular. ¿Sí? Cuando hablamos de fibras multitubulares, estamos hablando de fibras que tienen internamente un cilindro, ¿verdad? Vacío. Ese cilindro vacío se llena con gel y se colocan las fibras dentro de ese cilindro vacío. Ese cilindro vacío viene de colores para identificar de una forma, vamos a decir, correcta el sistema o todo el proyecto. Esas son fibras multitubulares, ¿no? Si es una fibra que tiene, por ejemplo, 24 hilos y en cada tubo vienen 12 fibras, significa que es una fibra que va a venir con 2 tubos luz, con los dos tubos luz o y dentro de cada tubo luz 12 fibras y los demás tubos que están a su alrededor, esos tubos vienen simplemente para rellenar y que la fibra se mantenga concéntrica, es decir, redonda, no pierda su forma. Esa es la verdadera aplicación de esos tubos de relleno. ¿Por qué vienen con gel y por qué sugerimos que tienen que ser así? Y no es un tema que Cablix lo dice, es un tema que la norma lo sugiere. Es decir, cuando estoy hablando de la norma, estoy hablando de la norma de la industria. Porque el agua y la fibra, pues no son amigos, son tan distintos como el agua y el aceite y no se mezclan. Una cantidad de agua en un tubo luz, pues puede causar grandes problemas a la fibra, ¿verdad? Grandes problemas en la fibra, grandes atenuaciones, haciendo que ese cable de fibra simplemente ya no sea un cable que se pueda utilizar. Entonces, siempre traten, en lo posible, que con los cables para planta externa utilicen fibra tipo Lustuf o de estructura holgada, que es la fibra de multitubular que les acabo de comentar. Ahora, con respecto a la piel, con respecto a la chaqueta, entonces sugieran, nosotros como fabricantes hemos analizado y coincidimos también con algunos otros fabricantes en el mundo de que la mejor elección para una piel, para una chaqueta de cable de fibra es la chaqueta de polietileno. El polietileno es un material, un polímero bastante noble y de tecnología de punta, ¿no? Su composición molecular nos permite que absorba el polvo, que absorba los golpes, las vibraciones, que se comporte mejor con respecto a la penetración de químicos derivados del petróleo. Si yo estoy, por ejemplo, en la calle, yo sé que siempre voy a tener vibraciones porque pasan camiones, porque pasan, en fin, ¿verdad? Pasan maquinaria pesada y yo no tengo control de lo que ocurre ahí. Entonces es mejor tener un producto, que pueda asimilar todo eso y que sea parte de su composición, ¿no? Que sea natural para él. Entonces nosotros podemos fabricar siempre los productos de Cablix, hablando de la piel de los cables, se fabrica en polietileno de alta densidad. El polietileno de alta densidad es un poco más rígido, es un poco más robusto que el polietileno de media y de baja densidad. Por esa razón lo hacemos con polietileno de alta densidad. Sin embargo, si hay alguna solicitud en particular por cuestiones de precios, por cuestiones del mercado, pues también podemos fabricarlos con polietileno solamente. La diferencia entre el polietileno de alta densidad y el polietileno a secas, ¿no? Simple, es que el tiempo, vamos a decir que cómo se comporta con respecto a los rayos ultravioleta, a pesar de que tanto el polietileno de alta densidad como el polietileno están dopados, es decir, químicamente están reforzados para soportar los rayos ultravioleta, el polietileno pues, es un poco más susceptible a esta opción, ¿verdad? En otras palabras, el tiempo de vida útil pues, va a ser menor que el polietileno de alta densidad. De ahí nosotros fabricamos solamente fibras para planta externa, ¿verdad?
fibras que son OS2, es decir, fibras monomodo, y ustedes pueden ahí adquirir, dependiendo de su perfil, si son fibras ADCS, van a tener que regular el span, es decir, la distancia que existe entre los postes, para saber qué tipo de fibra ustedes pueden adquirir. Sin embargo, tenemos en inventario normal, en inventario común, fibras de 80 metros de span, 100 metros de span, 120 metros de span. Después de 120 metros de span, tenemos fibras de 150, 200 metros de span, y de ahí en adelante el span que ustedes quieran, hasta 1500 metros de span, si es necesario. Sin embargo, en estos casos, va a tener que hacer una solicitud porque no es un inventario, no es un producto de inventario común. Por el otro lado, tenemos las fibras que son para enterrar directo, o las fibras que son para entrar en ducto, es decir, para soterrar en ducto, que pueden ser dieléctricas y pueden ser no dieléctricas, es decir, metálicas y no metálicas, ¿ok? Para que hay soluciones en las cuales nos piden fibra armada, pero dieléctrica. En ese caso, pues entonces ofrecemos las alternativas que tenemos en nuestro inventario de materiales. Lo mismo para la cantidad de hilos, que pueden ser hasta 144 hilos. Y si ustedes prefieren que la fibra no venga con gel, también tenemos fibras secas, es decir, con el hilo que absorbe la humedad. Pero es una fibra, como les comenté, que la podemos fabricar sin ningún problema, siempre y cuando ustedes nos lo digan de antemano. Los tipos de fibra que ustedes pueden escoger de forma general, ¿verdad? Aquí simplemente para que se representen gráficamente de lo que les estaba hablando hace un momento. Tenemos fibras drop, tenemos fibras ADCS, tenemos fibras para enterrar directo, fibras armadas, figura 8, en fin, ¿verdad? Las gamas posibles de fibras, incluso las que no están aquí de forma gráfica, y ustedes tengan una necesidad de ello, pues nosotros podemos sin ningún problema fabricarlas para ustedes. ¿Cuáles son las características geométricas que deberían observar? Ya hablando de las ventajas, ¿verdad? Yo voy a comprar fibra óptica, pero quiero saber si estoy comparando papas con papas, si estoy comparando uvas con uvas. La única forma de que ustedes puedan saber que están comparando un producto con otro y que realmente están haciendo un trabajo acucioso y correctamente es que vean la memoria técnica de ese producto. O sea, ustedes revisan la hoja técnica de nuestro producto y la comparan con la hoja técnica de la competencia con la que ustedes están haciendo la comparación, pues se van a dar cuenta si realmente están hablando de lo mismo. ¿Por qué les digo esto? Porque hay muchas personas que dicen, yo estoy cotizando una fibra ADCS de 12 hilos, 120 metros de span, y la estoy comparando con la de ustedes, por ejemplo, y yo la ustedes a cara, pero no han revisado si es que realmente tiene de polietileno de alta densidad, no han revisado cómo vienen las configuraciones de los hilos, si la configuración viene de 6 hilos, si la configuración viene de 12 hilos, si la codificación de los tubos luz está de acorde a la norma internacional de fabricación. No han revisado si es que esa fibra tiene los mismos hilos de aramida, la misma atracción en aramida. No saben si los radios de giro son iguales, el peso si es el mismo, el diámetro. En fin, no han revisado absolutamente nada. Simplemente se concentran en ver si tienen la misma cantidad de hilos y si es la misma especificación con respecto al span y si es el mismo núcleo, ¿verdad? Si es monomodo y que todo sea lo mismo. Pero realmente no es solamente eso, fibra. La fibra es mucho más que eso. Y cómo está fabricado un cable de fibra es lo que realmente le da el valor. Sí, lo que realmente le da el valor es cómo está fabricado, cuál es su estructura, qué tiene, el tiempo de vida útil que lo voy a tener ahí, qué tan sencillo es de instalar, ¿no? ¿Qué pasa si yo ejerzo una atracción demasiado sobre ese cable? ¿Va a generarse una microcurvatura o no? Son cosas que son realmente importantes, pero usualmente no es un tema de todos, pero voy a decir que el 80% de los instaladores no observan estas cosas, pero realmente son muy importantes, porque de esa manera ustedes van a determinar la calidad del producto. ¿Qué es la calidad del producto? La calidad del producto no es simplemente saber si es bueno o no. Ah, es bueno porque se me dañó, o es bueno porque no, o es malo porque se me dañó, o es bueno porque no se me dañó. No, la calidad del producto es cumplimiento de requisitos. Eso es realmente la calidad de un producto. Si un producto
cumple los requisitos y hace lo que dice en su memoria técnica, es un producto de calidad. Si un producto no cumple los requisitos, entonces es un producto de mala calidad. Es así como ustedes deberían hacer su evaluación. Nos vamos a continuar un poquito más porque el tiempo, como siempre, es severo, ¿verdad? Tenemos, por otro lado, que cuando hablamos nosotros de conectividad, y esto es muy importante porque muchas personas no le ponen atención a los conectores porque asumen que porque cuestan poco, entonces no es una parte importante del sistema. Y yo les voy a dar un dato estadístico, un dato real, estoy hablando de datos estadísticos de la ANSI, que el 80%, escuchen bien, el 80% de los problemas serios, los problemas graves en una red están generados específicamente en la interconexión, es decir, en la conexión de adaptadores y conectores. En fin, dentro de la gama posible de interfaces de conectores de fibra óptica hay una gran gama. Fácil, hay 10 o 12 tipos de conectores diferentes. Sin embargo, para FTTX, la norma sugiere solo uno, y es el conector cuadrado, el que se conoce como SC. El SC, que tiene una ferrula de 2.5 milímetros. El conector SC, que es el conector que deberían instalar en sus redes, en su despliegue de fibra FTTX, tendría que ser un conector FC, pero un conector SC, y este conector SC viene en dos tipos de pulituras, ¿verdad? Cuando me refiero a pulituras, me refiero a el prepulido que viene en la punta del conector, en la ferrula del conector. El primero es el azul, que se conoce como ultra conexión o UPC, y el segundo es el de conexión angular, que se conoce como APC. ¿Cuándo usar APC y cuándo usar UPC? Pues es muy sencillo. En realidad, los dos conectores están aprobados por la norma y a los dos conectores los sugiere el estándar. La situación es que se utiliza más verde que azul cuando tengo distancias más largas, distancias más grandes, porque el conector verde, por su aplicación angular, pues permite que la pérdida por retorno, es decir, la cantidad de información, la cantidad de poder que se regresa a la fuente, a la central, a la que lo emite, pues en este caso se reduce casi a cero, casi a cero. En el caso del UPC, pues hay una cantidad importante de poder que se regresa hacia la fuente. Entonces lo hace que este conector pues tenga obviamente un desempeño menor que en distancias largas que el verde. El verde se comporta mejor. Entonces, como estamos hablando de FTTX, planta externa, de distancias largas, pues entonces, por una razón obvia, pues se escoge el conector verde para la implementación. Ese es el motivo. Ahora, sin embargo, cuando ustedes estén haciendo conexiones o estén comprando, pues simplemente ustedes van a ver que por un tema de administración, ¿verdad? Por un tema de administración significa que cuando yo llego, veo una bandeja, identifico un adaptador azul, yo sé que detrás de ese adaptador está un conector azul, por obvias razones. Entonces, por ese motivo, siempre yo tengo conector azul, adaptador azul y conector azul del otro lado. O sea, conector y adaptador del mismo color, verde, conector verde, adaptador verde y conector verde del otro lado es correcto. Lo que no está correcto es que yo ponga, por ejemplo, un conector verde de un lado y un conector azul del otro lado, porque voy a tener altas pérdidas. Recuerden que uno es angular y el otro es cónico. Entonces voy a tener ahí una burbuja de aire. Esa burbuja de aire, pues obviamente va a hacer que la luz se difracte y esa difractación pues va a tener muchas pérdidas. Algo que también ustedes podrían hacer que es técnico, pero va contra la norma, es decir, que técnicamente no hay problema, pero va contra la norma, porque va contra la norma en sentido estético, en sentido de administración. Que yo puedo poner, por ejemplo, un conector azul de un lado, ¿verdad? Un adaptador verde y del otro lado un conector azul.
conector azul contra conector azul se van a empalmar perfectamente, no hay problema, pero visualmente yo voy a tener una confusión. La confusión es que yo estoy poniendo un conector verde en un adaptador azul, pero el adaptador es simplemente un adaptador, es la hembra, es simplemente para acoplar los conectores. Entonces, técnicamente va a funcionar, pero estoy rompiendo la norma porque estoy fuera de la administración. Entonces, cuando hablamos de conectores, pues en nuestro caso estamos hablando de conectores rápidos. Los conectores rápidos de Cablix están divididos en dos grupos. El primer grupo es un conector, vamos a decir, estándar, y está estandarizado solamente para fibra drop. Para fibra drop. Y ustedes no van a poder ahí montar otra cosa que no sea fibra drop. Y el segundo conector es un conector para fibra, es un conector que cumple con la norma de Telcordia y es un conector que llamamos conector universal. ¿Sí? En ese conector ustedes van a poder poner cualquier tipo de fibra sin ningún problema. Ahora, voy a hablar un poquito más del conector universal en la siguiente presentación, pero ahora, de forma general, tanto el conector universal como el conector para fibra drop no necesitan ningún tipo de herramienta adicional. No sé si ustedes conocen el nombre de jig, ¿no? ¿A qué se refieren con un jig? Un jig es una herramienta adicional, digamos que especial para armar un conector de una marca específica. So, ese es el concepto que se le da a esa palabra. Entonces, en este caso, en el caso de nuestros conectores, no necesitan un accesorio adicional, no necesitan un jig. No lo necesitan. Lo único que necesitan es la práctica, obviamente, la buena práctica del instalador en sus manos. Necesitan un stripper, es decir, un devanador de hilo para pelar, quitarle la acrilata a la fibra. Y necesitan un buen cleaver. Solamente eso. Y obviamente alcohol con los pañitos de alcohol isopropílico, con los pañitos de estos sin pelusa, ¿verdad? Para limpiar y hacer la asepsia correcta. Y después de eso, nada más. Y con eso van a tener un conector completamente funcional en la red, rápido, diligente para el mar. Ahora, hablándoles del conector universal, que es donde yo quería un poco enfocarme. Nuestros conectores cumplen con la norma de Telcordia, es decir, ¿qué quiere decir esto? Que dentro de su performance, es decir, su rendimiento, él va a estar siempre dentro de lo que la industria dice, ¿no? 0.20 para lo que es inserción y no menor a 60, ¿sí? No menor a 60 dB en el caso de la reflexión, pérdida de retorno. Y también tenemos nosotros que podemos ahí en ese conector ingresar una fibra drop, ya sea que esta sea de 2 milímetros por 3 milímetros, o una fibra de 1.6 por 3 milímetros, o una fibra redonda de 2 milímetros, o una fibra también redonda para zip core de 3 milímetros, o pueden poner, por ejemplo, tipo pigtails que tienen 900 micras, o pueden poner también fibra desnuda, hablando de fibra coloreada, de 250 micras, sin problema alguno. Es decir, para cualquiera de estos tipos de fibra, este conector va a funcionar. Y algo bastante interesante, que vienen dopados químicamente, es decir, compuestos cuando está agregado a su composición, químicos para que soporten y no crezca hongo en ellos. Sabemos bien que todo lo que está allá afuera, recuerden, tiene que tener 20, 30 y hasta 40 años. Entonces, también los conectores deberían cumplir ese tiempo de vida útil. Entonces, para que no ocurra esto, saben bien ustedes que el plástico, si no es tratado, ¿verdad? Todo el polímero que no tenga algún tipo de tratamiento, pues se va a oxidar con el tiempo. Se oxida, crece hongo, se desquebraja, se rompe, se destruye y obviamente pues ese conector no va a durar el tiempo que queremos que dure. Otra cosa que es importante es que nuestros conectores tienen punta, la ferrula es de cerámica. Hay fabricantes, entre comillas, y productos en el mercado que utilizan vamos a decir, elementos que son alternativos. No sé, se me ocurre algún polímero mezclado con algo para darle la consistencia y hacer parecer que fuese cerámica y no lo es. Entonces, para que esto ocurra, para comprobar esto, ¿qué hacen las fábricas? Se someten a procedimientos de la IEC. La IEC es la que organiza, publica y se encarga de seguir implementando procedimientos
de prueba de productos para telecomunicaciones. Entonces el ISE te dice cuál es el procedimiento y lo aplica a la fábrica por medio de un laboratorio X. Cuando se ha aplicado los productos, se ha aplicado un producto a este tipo de pruebas, pues lo más seguro es que no van a haber este tipo de problemas porque se va a identificar que ese producto no tiene una férrula de cerámica. El asunto es que cuando el producto no tiene una férrula cerámica, pues por el procedimiento mecánico de acoplamiento, con el tiempo se achatan las puntas o se deforman las puntas. Y ahí pues puede haber algún tipo de partícula de polvo, ¿no? Partícula de agua, lo cual pues con el tiempo va a hacer que no solamente se eche a perder el conector, porque el conector pues lo reemplazo con otro, sino que cuando tengo este tipo de problemas, la luz por un proceso mismo intrínseco de ella, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con transmisión de luz, si encuentra algo en el camino, un obstáculo, lo que hace la luz es que se refleja como un espejo. Y esa cantidad de información, de poder que se refleja hacia la fuente, puede dañar un fotorreceptor, puede echar a perder un fototransmisor de un equipo activo. Y entonces la cosa ya no es simplemente un conector, sino toda la red. Porque al momento que un equipo activo se echa a perder la red completa. Y eso es lo que no quieren las compañías. Por eso es muy importante tener atención en este tipo de productos, en la parte de la interconexión. Otros productos que están involucrados con los conectores, sino que de una forma distinta, obviamente, estamos hablando de conectores activos. ¿Cuándo llamamos conector activo? Un conector activo es un conector que ya viene ensamblado de fábrica, que viene conectorizado de fábrica, probado de fábrica, ¿no? Y que ya viene ensamblado por un robot y hecho todas las pruebas desde fábrica, es decir, certificado ya de fábrica. Entonces, todos estos productos activos es el nombre que le damos para identificarlos. Estamos hablando de patchcore, estamos hablando de pictel, estamos hablando de splitters. Todos ellos han pasado por las pruebas. Cada uno de nuestros productos tiene su hoja de test, es decir, su hoja de prueba, para que ustedes puedan verificar luego si quieren, ¿verdad? Si tienen ustedes la necesidad de hacerlo, pues verifican las pérdidas por medio de un UTDR y revisan que el producto está en condiciones óptimas. Otra de las cosas que son importantes es saber que siempre nosotros cuando fabricamos el producto lo fabricamos con la tecnología de punta, la que está más nueva actualmente. Y entonces ahora nosotros sabemos que este tipo de componentes van a estar involucrados dentro de una caja de revisión, dentro de una caja de distribución, dentro de una caja de terminación, y que van a necesitar tener radios de giros muy pequeños, porque la caja puede ser pequeña. Si la caja es pequeña, el radio de giro de ese producto, en el momento de tener la holgura, en el momento de dejar la parte de la organización, pues ese radio de giro va a ser muy pequeño. Por esa razón, todos nuestros productos que tengan que ver con patchcore, pictels, splitters, siempre van a estar fabricados con la matrícula internacional de la I2T, de la estándar I2, de la G657A2, que tiene un radio de giro muy pequeño, un radio de giro de 7.5 milímetros. Eso significa que ustedes pueden coger un pictel y enrollárselo en el dedo y ponerlo a funcionar y se van a dar cuenta que la pérdida es ínfima, despreciable, para hablar en términos técnicos. No utilizamos hilos reciclables, ya les expliqué a qué se referían con hilos reciclables. Siempre tenemos un muy buen precio con relación al producto y al mercado. Y dentro de lo que ustedes puedan ver las especificaciones, pues pueden encontrar distintos tipos de productos. Y allá es donde me quiero referir. Si hablamos, por ejemplo, de splitters, ustedes no solamente van a tener con nosotros la posibilidad de adquirir splitters tipo PLC, ¿verdad? Lo que son de circuito de onda longitudinal, sino que también pueden tener la aplicación para tener este splitter tipo cassette, por ejemplo, ¿no? Tipo cassette, que son mucho más sencillos, más organizados, más limpios para instalar. Y pueden conseguirlos con conectores o sin conectores en el caso de los tipos PLC. Va a depender del perfil de su instalación, va a depender de su presupuesto de pérdida, en fin, va a depender de muchas cosas. Sin embargo, ustedes tienen la opción dentro de nuestro portafolio de productos para obtener el producto en tiempo y en forma. Adicionalmente, nosotros no somos de las compañías que a la hora de asesoramos por conveniencia. Realmente lo hacemos para que sea la conveniencia no nuestra, sino la conveniencia del cliente, de ustedes. Por eso tenemos también este producto en el mercado. Este producto es un splitter no balanceado.
hay mucha gente que resuelve el problema de los splitters no balanceados utilizando atenuadores, que para nosotros, y esto lo digo con mucha modestia, nos resulta que es una solución muy poco inteligente. No es muy inteligente, porque desperdicio mucho poder al utilizar atenuador. Vamos a suponer que yo necesite solamente el 10% del poder. Entonces pongo un atenuador para poder nosotros atenuar la señal, y todo el 90%, solamente el 10% aprovecho y el 90% del poder lo desperdicio. Pero si yo utilizo un splitter no balanceado, yo voy a aprovechar todo el poder que tengo en ese momento en el equipo. Pero utilizo solamente los 10 en una puerta, y en la segunda puerta del splitter mando los 90 hacia el resto de la red, y así yo voy haciendo dependiendo de mi necesidad. Creo que es un muy buen producto que ha sido mal entendido en ocasiones porque muchos instaladores no lo usan. Sin embargo, el potencial que tiene este producto es bastante interesante, y es importante que ustedes sepan que con nosotros pueden conseguirlo. Los splitters balanceados de 1090, 2080, estoy hablando yo de 95.5, por ejemplo, ¿verdad? Algunos pueden entender a lo que me refiero. Consideraciones para la elección de un splitter. Es sencillo. ¿Qué tienen que ustedes considerar? Bueno, voy a saber si ese splitter es PLC o si puede ser que sea bicónico o fusionado. Nosotros no vendemos productos que están en la categoría de bicónicos fusionados. No lo hacemos porque es una tecnología vieja, y ya les dije que nosotros solo fabricamos productos con tecnología de punta. Entonces, solamente todos nuestros productos van a ser siempre tipo PLC, no FTD, perdón. Van a tener ustedes balanceados o no balanceados, van a tener la cantidad de puertos que necesiten. Pues simplemente es que se pongan de acuerdo con su mayorista y comiencen a preguntar, ¿no? Si tienen un producto y ustedes van a poder adquirirlo en tiempo y en forma. Sí, si no, ustedes también pueden comentarme a mí, vamos a entregarle mis datos para que ustedes puedan hacer preguntas técnicas sobre el producto, hacer preguntas sobre alguna novedad que tengamos, y yo puedo también por ahí enviarle alguna información al respecto. Vamos a ver las cajas, ya como para terminar. Vamos a ver que tenemos por lo menos 4 tipos de cajas distintas. Las cajas tipo panel, los paneles que se encuentran en el primer segmento de la red FTTX, que están dentro de un rack, y así vamos a ir viendo todas las demás. Algo que es importante, y voy a comenzar por ahí primero antes de terminar cada una de ellas, es la calidad de la caja, ¿verdad? Todas las cajas que tengan que ver con la parte exterior no van a estar desde IP11 hasta IP68. Eso con respecto a la hermeticidad. Estoy hablando yo de partículas de agua y partículas de polvo. Pero los conectores, es decir, por donde entra la fibra, en la puerta de entrada de la fibra en las cajas, van a ser NEMA 2 o NEMA 6. Ustedes deben saber para qué la van a instalar. Porque si es NEMA 2, es simplemente goteo. Es decir, lluvia, no hay problema. Pero no la puedes sumergir en el agua, porque si la sumerges en el agua, pues le va a entrar agua por ahí. Y si fuese NEMA 6, entonces NEMA 6 sí es para sumergir en agua. Entonces tienen que ustedes estar atentos en eso. Otra cosa es que pueden estar fabricados con ABS y polipropileno. Ambos son polímeros de alta tecnología. Ambos. Sin embargo, cumplen condiciones distintas. ¿Sí? En este momento no vamos a entrar en detalles, pero tenemos más información que nosotros entregamos usualmente vía webinars para que ustedes tengan toda la información en su momento y puedan ustedes adquirir el producto, como digo siempre, en tiempo y en forma. No solamente en tiempo, sino también en forma. No, muchas de nuestras cajas pueden hacer sangrados, ya les expliqué hace un momento de qué se trataba, pueden recibir una múltiple cantidad de fibras, pueden hacer cambios entre un tipo y otro tipo de splitters, por ejemplo, pueden hacer modificaciones, pueden hacer adiciones, pueden hacer cambios sin necesidad de cambiar la caja, ¿no? Son cosas importantes que tienen las cajas. Ahora vamos a ver, determinar los segmentos donde Cablix tiene el producto. El primero, como le había comentado, eran los paneles de distribución. Estos son solamente para rack, solo para rack. Tienen el tamaño específico de rack, y tenemos nosotros en 2 clasificaciones también aquí. La primera clasificación es que son plásticos.
hay soluciones en las cuales me permiten a mí o me solicitan a mí que todo sea dieléctrico, así que todo que no sea conductor de energía. Si bien es cierto, la pintura con la cual se pintan los ODFs metálicos es una pintura electrostática, que hacen que no sean conductores. Sin embargo, al ser metálicos siempre hay el riesgo de que ocurra. En otras ocasiones también me pueden pedir a mí que sea un producto que sea ligero, porque yo lo voy a poner en un gabinete en pared. Y ese gabinete en pared no puede recibir tanto peso. Entonces, como yo quiero que no reciba tanto peso, debería ser ligero. En esos casos es ideal un ODF de plástico, no de polímero. Y obviamente tenemos los que son más rígidos, los que son más fuertes, los que son metálicos, ¿no? Y ustedes pueden conseguirlo desde 24 hasta 144 hilos en las interfaces que ustedes quieran, pero como ya habíamos hablado al principio, este webinar trata específicamente de red FTTX, entonces tenemos que referirnos a hablar en conectores SC específicamente. Por otro lado, tenemos las que son las cajas de empalme, ¿no? Las cajas de empalme. Estas cajas de empalme, algunos países le llaman mufas, otros países la llaman cerramientos, otros le llaman cúpulas, bueno, en fin. Para nosotros son enclosures o cajas de cerramiento. Cajas de cerramiento. Y estas cajas de cerramiento pueden ir verticales o pueden ser horizontales. Todas son IP68, todas vienen en NEMA 6, ¿verdad? Para sumergir. Y les van a permitir a ustedes, en algunos casos, no en todas, hacer ahí mismo distribución, ¿verdad? Eso van a tener que ustedes verlo, qué modelo es el que hace distribución, y van a tener que tratarlo con su mayorista, en este caso Fornet. Pero hay la opción de que dentro de una caja de empalmes, pues tengan ustedes también distribución. Ya sea abierta, ya sea horizontal o vertical. Tenemos las cajas de distribución, que nosotros llamamos caja de distribución y terminación, o mejor, caja de distribución y o terminación. Porque yo una caja de terminación, en cierto momento la puedo utilizar como una caja de distribución y a la inversa. ¿Qué es lo que hace diferente el nombre de la caja, verdad? ¿Dónde se encuentra esta caja dentro del segmento, dentro de la red? Si se encuentra en el primer nivel de spliteo, va a ser una caja de distribución. Si se encuentra en el segundo nivel de spliteo, va a ser una caja de terminación. Pero técnicamente es la misma caja. La diferencia es que en algunos casos voy a tener más puertos que en otros, ¿verdad? Va a depender, obviamente, del perfil de mi red. Y para eso ustedes tienen una gama bien grande de cajas de terminación y o distribución dentro de nuestros portafolios. O sea que van a tener que darse una visitada por la página web, revisan, una ojeada, y luego de que ustedes hayan determinado qué producto es el que les interesa, pues comunicarse con el vendedor, con su asesor comercial, y él les va a dar la mejor opción posible. Y por último, dentro de las cajas tenemos lo que son las cajas de superficie que se encuentran en el usuario final, donde se conecta por medio de un patch cord una ONU. Estas pueden ser con protecciones o sea, una bandeja para proteger las fusiones que está, vamos a llamarla individual, que yo puedo desmontarla, trabajar fuera y luego volverla a montar dentro de la caja, o puede venir incorporada dentro de la caja que no la puedo desmontar, ¿no? Hay diferentes tipos de opciones que también ustedes puedan revisar dentro de la página web de Cablix, de un puerto, de 2 puertos, de 4 puertos, hasta 8 puertos si no estoy mal, ¿no? Para las que los conocemos nosotros como faceplate o caja de superficie. Y ya, simplemente como para que ustedes tengan una idea, cerrar el concepto, cerrar la idea, es que cuando vamos a nosotros a hablar sobre la elección de una caja, ya sea esta para distribución, terminación, para fusión, o incluso para superficie, pues yo veo qué grado de IP voy a necesitar. Es lo primero. Yo sé que va a estar en poste. Ok, va a ser IP65. ¿Por qué va a estar en el poste? Lluvia, rocío de agua, no hay problema. Pero si yo sé que la voy a poner en un pozo de revisión, no, esa debe ser IP68, porque en algún momento llueve y se va a dopar de agua y va a ser IP68. Y por ahí comienzo. Y luego digo, ok, después de que ya sé eso, ¿cuántos puertos necesito? Y también necesito saber yo cuántas entradas de cable, cuántos puertos de cable va a tener. Solamente 2 o 4, o tal vez necesite más de 4, porque voy a hacer distribución. Necesito que sangre, es decir, que haga sangrado o no haga sangrado. Necesito saber cuántas puertas para salida tenga en caso que sea terminación para fibra drop.
¿Cuántos? 16, 32, ¿cuántas? Y entonces, así es como yo voy a ir dándole una identidad a la caja. Y una vez que yo ya tengo la identidad de la caja, busco cuál es la caja que se acopla más a mi perfil. Si yo no tengo la experiencia para saber el producto porque no lo conozco, entonces tomo el teléfono y llamo a mi asesor comercial y seguramente él me va a dar la solución al problema. Básicamente, estas son las recomendaciones que tendría que darle en el momento de seleccionar una caja. Sin embargo, cuando seleccionamos las cajas, nos podemos olvidar de que la caja no es solamente la caja, sino necesito también adaptadores, necesito píxeles, conectores, patch cords. Eso es parte de, ¿verdad? Entonces, en este caso, esta presentación está aquí para más o menos guiarlos, saber que cuando están ustedes en este momento de la planeación, están con el lápiz en la mano y están escribiendo lo que necesitan, pues obviamente incorporen todos los materiales y todos los productos y los componentes que necesitan para que su proyecto sea completo o cabal. Por último, ya esta es mi última presentación. Simplemente estamos recordándoles que no solamente nosotros como fabricantes de productos para telecomunicaciones tenemos los componentes, sino que también tenemos dentro de nuestro portafolio de productos las herramientas que coexisten en la instalación, ¿verdad? Ya estoy hablándoles yo de evaluadores longitudinales, los que son los evaluadores transversales, tijeras, cizallas, para trabajar el tema del sangrado de los tubos luz, en fin, ¿verdad? Hay una gama grande de productos con respecto a herramientas que ustedes podrían adquirir también con nosotros. Estoy hablando de su mayorista local. Y esta es mi última presentación. Le agradezco por su tiempo. Si tienen preguntas, este es el momento de hacerlo. No sé si está Frank conectado para hacer una pregunta, la pueda leer o la puedan hacer. Sí, sí, aquí estoy. Tenemos una sola pregunta por los momentos. ¿Qué distancia se consigue con desbalanceado? Me imagino que son los splitters. Desbalanceados, sí. Pregunta. A ver, las distancias realmente no la maneja el splitter, ¿verdad? La distancia la maneja realmente el equipo activo. Recuerden que la limitación con respecto a longitud está siempre del lado del equipo activo, el poder que tenga el equipo activo. Y cuando ponemos nosotros, dividimos la potencia, lo que estamos haciendo es simplemente diciéndole qué porcentaje del poder se va a ir por una puerta y qué porcentaje del poder se va a ir por otra puerta. Pero si estamos hablando de GPON, por ejemplo, pues voy a tener los 20 kilómetros que la norma me dice, ¿no? Y obviamente eso difiere un poco cuando estamos haciendo cálculos, puede diferir. Es un poco más de tela por cortar, pero de forma general debería estar dentro de los 20 kilómetros que la norma para GPON me dice. Si fuese otra tecnología, pues obviamente esa tecnología va a limitar la longitud. Sí, por el momento, si tienen alguna otra pregunta, lo pueden colocar en el chat. La grabación de este webinar estará disponible en las horas de la tarde en nuestro canal de YouTube. Aquí les dejé el link, lo pueden ver. Tengo una pregunta de Alexander Díaz. El diseño que mostraste desde la OLT hasta el usuario final, ¿eso es por puerto de OLT? Así es, así es. Eso es por cada hilo. Esa era una simulación de un hilo realmente. Aquí le voy a dejar mi correo electrónico, cualquier cosa me pueden escribir. También voy a dejar el correo electrónico de Marcos para que puedan comunicarse con él. Sí, entonces, si no hay preguntas, si estamos bien, ha sido un gusto, ha sido un placer estar con ustedes. Espero volverlos a tener en un siguiente webinar. Sería importante que a sus amigos, a sus conocidos, a gente que ustedes sepan que realmente les interesa, pues cuando nosotros le hagamos, bueno, con este caso el mayorista le haga la invitación, pues ustedes pueden hacer eco de esa invitación a sus compañeros, empresas, que ustedes sepan que le va a interesar y le va a servir esta información, ¿no? Tenía esta recomendación por darles y bueno, de mi lado, Okay. Gracias por todo y hasta luego. Ok, aquí les voy a dejar el correo de Marco, lo voy a poner en el chat
Cualquier pregunta técnica lo pueden comunicar y también pueden escribirnos a franklin@fornetonline.com. Pueden visitar nuestra página web y chequear los productos de Cablex. David Miranda pregunta, lista de accesorios para instalar la mini ADSS y la drop. No escuché la pregunta, perdón. Tiene listado de accesorios para instalar la mini ADSS y los cables drop. Listado para los cables drop, sí, nosotros no tenemos, nosotros tenemos una fibra que se puede considerar como mini ADSS, que es la fibra ADSS-T, de Tiny, de diminuto. Esa fibra es una fibra que estamos incorporando en el mercado latino, que debe estar ya disponible el datasheet en estos días en la página web. Y para eso, para esa fibra tenemos los componentes, es decir, los accesorios. Y lo mismo para la fibra drop. Ahora, lista de precios y lo demás, eso sí tenemos que confirmarlo, tenemos ustedes simplemente que validarlo con ZC, perdón, con ZC, con Fornet. Con Fornet, sí. Fornet. Ajá, ¿Alguna otra pregunta? Si quieren unos minutos para esperar. También les recuerdo que pueden seguir nuestras publicaciones para la serie de webinar. El próximo miércoles tendremos otro webinar de otro de nuestras líneas de productos. Estén atentos a las publicaciones, los correos electrónicos que se les envían. Bueno, por el momento no hay más preguntas, Marco. Entonces, muchas gracias a todos. Gracias por asistir y nos vemos la siguiente semana. hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.